Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro, con el trabajo. Ya sabes que también a lo largo de este vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Tauro, y el trabajo. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, en el tema laboral. Te veo un poco confuso. ¿Ves el futuro incierto dentro del trabajo? Tauro, en cierto modo estás un poco en lo cierto. Dice, y vas a tomar una decisión. Los Tauro que no estáis trabajando, te van a ofrecer algo en lo cual dice, tú tienes que poner dinero para hacer esto. Entonces tienes que tener mucho cuidado, Tauro. Tendrás posibilidades más adelante. Tiene que pasar el mes de mayo, Tauro. Los Tauro que tenéis un negocio. Dice, no se sabe muy bien qué se va a hacer. Hay mucha confusión por todos lados y sentimos cierta amenaza de alguien en concreto. Bien, dentro del trabajo. Entonces creemos que si dejamos a esta persona, con cierto poder, podemos tener una pérdida económica. Esto es lo que se está pensando, esta es la amenaza que se siente, Tauro, pero esta decisión la tienes que tomar tú. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Vamos a ver, Tauro y tu economía. Tu situación económica, Tauro, dice, está estable, pero también dice, tienes que tomar una decisión y arriesgar algo. Dice, hay un riesgo de algo de cara a futuro, Tauro. ¿Bien? Entonces ahora mismo se muestra estable, pero tendrás que tomar una decisión en tu economía. Bien, vamos a seguir, seguimos, Tauro, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Tauro. Vamos a comenzar con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro, que estáis solteros. Estáis en conexión con vosotros mismos, Tauro, y necesitáis como un guía, como ver esa luz, ¿no?, más clara. Tauro, ¿por qué no tenemos esta claridad? Porque hay falta también de hacer un pequeño, una pequeña maduración en nuestra vida o algo por el estilo, Entonces, esto es lo que podría estar obstaculizando tu vida sentimental o tu vida emocional, o obstaculizando lo que es el que tú veas ese camino, ese nuevo camino o esa luz que tú necesitas ver. Vamos a ver si aparecen personas en tu vida, Tauro. Vamos a ver, Tauro, que estáis solteros. Sí me marca una persona, Tauro, pero esta persona me dicen las cartas que posiblemente comience. Mira, tú empiezas con esta persona, voy a ser clara, te voy a resumir tu tirada. Aparece esta persona, mayor que tú, Tauro, y en muy poco tiempo comienza a mostrarse inestable. Esta inestabilidad tiene una razón, y es que esta persona tiene pareja, ¿bien? Entonces, ¿ha sabido hacerlo bien en un principio? Sí. Además es que va a hacer cosas contigo, Tauro, como si estuviera libre del todo. Y esto es lo que a ti te va a chocar muchísimo, el cómo ha podido hacer esto si tiene pareja. O sea, no ha tenido en ningún momento miedo de que lo pillen o de que la pillen. Pues se ve que no. Bien, vamos a ver qué pasaría con esta historia. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Yo no te veo en relación seria con esta persona, Tauro.
Yo no te veo en una relación seria, o sea, esta historia durará lo que tú quieras que dure. Es más, esta persona lo podrían pillar perfectamente, al muy poco tiempo. Entonces, por cosas que hará, no solo por esta situación, sino por cosas que hará durante, tú no te plantearás con esta persona una relación seria, porque tú vas a pensar que al igual que le ha sido desleal a esa persona, te podría ser desleal a ti. Luego, actuaciones que tienen con su entorno, incluso con amistades, ¿no? Entonces, no es el perfil de persona que tú vas a querer a tu lado, Tauro. Así que esto es una persona pasajera en tu vida, totalmente, pero parece ser que tú tienes que, por lo que sea, tienes que vivir esta historia. Vamos a ver el por qué. Para que hagas un cambio. Para que hagas un cambio en tu vida. Un cambio bastante radical. Y es el cambio necesario para que tú llegues a tu estabilidad emocional y sentimental, Tauro. Por eso vas a conocer a esta persona. Vamos a seguir, seguimos. Tauro, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Tauro que estáis de novios, casados, en convivencia y novios. Bueno, reinicio de algo. Aquí se reinicia algo, pero llevamos tiempo. Me apago y me enciendo. Entonces llevamos tiempo en esta situación, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. Aquí habla mucho de la fortaleza que tienes en cuanto a la lucha por esta relación, ¿eh? Habla mucho de eso, ¿ves? El reinicio. Hablan de reinicio, hablan de poner todo en una balanza, hablan de momentos de alejamiento, pero luego lo pones todo en una balanza y sigues. O sea, se activa de nuevo esto, se reanuda la relación de nuevo, pero yo espero que en este caso se reanude para estar bien, no para estar como este tiempo atrás hemos estado. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, casados, en convivencia y novios. Te haces una pregunta tú, si te estás engañando a ti mismo o a ti misma, la respuesta la tienes tú también, Tauro. Entonces, yo te diría en este caso, hacia estabilidad familiar y demás, pues sí, está bien el que reanudes. Ahora, si te planteas las emociones, vas a tener muchas respuestas que a lo mejor no quieres, o no estás preparado o preparada para aceptar, ¿no? En cuanto a emociones y demás, a lo que tú sientes, ojo, a lo que tú sientes, Tauro. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, que estáis casados, en convivencia y novios. Es muchas vueltas se le da a esta situación, pero finalmente volvemos al mismo punto. Entonces aquí hay una dependencia. A mí me hablan de una dependencia. ¿Bien? Entonces, por no desestructurar algo, ya sea familiar, ya sea tu misma estabilidad interior, pues sigues en la misma situación, Tauro. Y aquí las respuestas, todas tus respuestas a tus dudas las tienes tú. Lo que pasa es que no estás preparado, ni estás preparada para obtener esa respuesta. Vamos a ver. Confirma en el tema de esa dependencia, ¿no? Te harás la pregunta de si merece la pena continuar con esta relación, ¿no? Esa pregunta te la haces tú a ti mismo, si de verdad merece la pena. Si se aprende a perdonarse,
Si se aprende a perdonar, sí merece la pena. Es lo que están diciendo, Tauro. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, no te me vayas, que te voy a dar ahora otro mensaje, Tauro. Tu mensaje especial del amor, Tauro. ¿Qué esperas recibir? Esto es lo importante. Uno inconscientemente hace las cosas siempre para recibir algo, para ver un cambio o para un beneficio para uno mismo, y es así, esa es la realidad, ¿no? Pero dice, hay que ver también, dentro de lo que se espera, hay que ver también lo que se labra. Bien, las acciones de uno, porque de ahí depende mucho también lo que vayamos a recibir, ¿eh? De ahí depende mucho. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general. Te veo con mucho cansancio, Tauro, con mucho cansancio y el tema de nervios. Tienes que